Bueno, buenas noches a todos. Le damos la bienvenida al curso El Básquet Latino, organizado por VH Sports. Estamos muy contentos de nuestra empresa de tener tantos acompañantes y presentes de diferentes lugares del continente y también de España. Así que esperemos que este curso esté a la altura de lo que ustedes están esperando. La verdad que es un staff de elite. Y empezamos la primera charla con Silvio Santander, que es reciente fichaje del Club Salón Magro, asistente de la Selección Argentina de Básquet, director del Programa Nacional Formativo y creador del Método CAP, con mucha trayectoria en Venezuela, México y en la Liga Nacional Argentina. El primer tema que va a hablar Silvio es la diferencia en el trabajo de un asistente y un entrenador. Así que, Silvio, te doy la bienvenida, te agradezco y empezamos con la disertación. Y pueden silenciar los micrófonos. Cualquier pregunta que tengan, levantan la mano y en los últimos 10 minutos de la charla, Silvio va a interactuar con ustedes. Muchas gracias. Silvio. Bueno, buenas noches a todos. ¿Ahí se escucha bien, Juan? Se escucha más o menos, a ver ahora. Bueno, buenas noches a todos. Espero que me puedan estar escuchando bien. Silvio, acá se escucha bien. Bien. Bueno, sí, como estaba diciendo Juan, si es posible apagar los micrófonos, estaría bueno para que puedan escuchar un poco la charla de hoy. Así que para mí es un placer estar con ustedes esta noche, a través de VH Latino, todo lo que están haciendo respecto a este curso me parece genial, así que espero lo puedan disfrutar. Y bueno, como les contaba recién ahí Juan, el primer tema responde un poco al tema este de la relación, de la diferencia que tiene que ver con entrenador y asistente. Les voy a compartir pantalla para empezar la disertación. Y bueno, un poco cuando vayamos avanzando y vayamos desarrollando la temática, quisiera también que ustedes me den su opinión y su parecer respecto a qué opinan y si por supuesto me faltó algo, si quieren agregar algo, con toda confianza porque estamos entre todos aprendiendo. Pero básicamente yo siento que este tema que voy a abordar ahora responde mucho a situaciones del sentido común y sobre todo a gestionar el ego, ¿no?, que tenemos los entrenadores. Yo creo que todo entrenador de baloncesto, dirija donde dirija, y digamos, y trabaje con jóvenes, con adultos, básquet femenino, masculino, mini básquet, 3x3, todas las variantes que tiene el baloncesto, ese entrenador tiene que tener su propia seguridad interna, una autoestima alta y de algún modo tener un ego, ¿no? Me parece que un sano ego es buenísimo, pero también creo que todo lo que tenga que ver con ese conocimiento para poder discernir la tarea que me toca, la tarea que me asignaron, es determinante, ¿no? Porque de algún modo creo que el hecho de cuando uno trabaja como entrenador principal, como coach principal, tiene que hacer que sus asistentes tomen vuelo, que el día de mañana sean entrenadores también, que el trabajo sea un poco el complemento para que ellos mejoren y continúen su carrera. Ese es cuando vos estás trabajando como coach principal. Y también, en cambio, cuando estás trabajando como asistente técnico, lo que tenés que hacer es potenciar al entrenador a que él haga su mejor trabajo, porque, bueno, todos sabemos, ¿no?, que si le va bien a él, le va bien a los demás. Y digo esto del ego porque a veces se puede malinterpretar esto de decir, bueno, yo como asistente, tal situación la haría como a mí me parece, ¿no? Y esto es un poco lo que le voy contando, ¿no? De cómo poder despojarse de lo que a mí me parece y ponerme como observador del propio entrenador y favorecer desde las herramientas que yo le puedo dar para que él se sienta cómodo y avance, ¿no? A mí me toca estar haciendo un poco las dos cosas ahora, de entrenador o asistente, y la he hecho durante varios años,
De hecho, mi carrera en el profesionalismo la empecé como asistente. Lo recomiendo mucho, a mí me apasiona. Entiendo que si se pudiese hacer una actividad bien reconocida, bien remunerada, con una organización que proteja a los staff numerosos y que puedan tener las herramientas de trabajo todas a disposición, es una actividad que yo no descarto, digamos, también en algún momento quedarme y hacerla en situación, digamos, full time, porque hay todo un arte en todo esto. Entonces, bueno, empiezo a contarles un poco por dónde vamos. Vamos a empezar primero con el coach principal. Que ahí puse algunas imágenes, no es casual, porque en definitiva es gente que admiro mucho. Por supuesto, uno parte de la base de que como argentino también se identifica con un montón de entrenadores que nosotros tenemos, ¿no? Me parece que en nuestro país tenemos algunos de los mejores del mundo. En el caso de Sergio Hernández, de Julio Lama, de Rubén Mañano, por ejemplo, entendemos que son entrenadores que de primer orden mundial, como Fernando Duró, Néstor García, Gonzalo García, por nombrar algunos, digamos, también vaya mi reconocimiento y mi admiración hacia ellos. Elegí lo de Lazo, Obradovic o Popovic, porque de algún modo tienen como algún perfil distinto para poder llevar adelante la tarea. Y hablando del coach principal, yo siento que lo primero que uno tiene que hacer es mostrarse genuino, tal como es. Los jugadores rápidamente detectan cuando alguien está en forma forzada, queriendo ser de una manera, ¿no? Y también creo que como coach principal, si bien todos podemos tener algunos patrones de referencia donde apoyarnos, nosotros tenemos que querer ser nosotros mismos, ¿no? O sea, esto de que a mí no me interesa querer parecerme a alguno de estos tres que ven acá. Yo quiero ser yo, mi propia filosofía, mis errores y mi propio envase. Pero digo que uno también va aprendiendo en este camino a poder observar algunas cosas de las que ve de ellos que evidentemente marcan. Es el perfil del entrenador, de cómo uno quiere ser. No hay una sola fórmula, eso es lo que quise poner aquí, no hay una sola fórmula. Me ha tocado ver en partidos en directo a Obradovic, bueno, tener que prácticamente empujarse ahí, pechearse con un jugador cuando lo ha sacado. Me ha tocado ver trabajar a Pablo Lasso desde otro lugar, impone, digamos, sus convicciones y su firmeza, pero desde una cercanía y con una gran empatía por el jugador. Y bueno, y no lo he visto trabajar, por supuesto, de cerca a Popovich, pero también las recomendaciones que tenemos, las referencias que tenemos, vinculan a eso, ¿no? A ser un poco el padre de toda la organización. Entonces, el perfil, no hay una sola fórmula, todas pueden funcionar como éxito y uno tiene que ser como es. Eso me parece relevante, porque vivir pareciéndonos o que queremos ser como tal toda la vida no nos sirve. El segundo slide que les quiero mostrar responde un poco a algunos conceptos que yo entiendo que son básicos del coach principal. Juan, me das el ok ahí si se va escuchando bien, porque ya no los veo, ¿no? Tengo la pantalla completa y no los puedo ver. Impecable, Silvio. Excelente. Muy bien, entonces yo creo que el coach principal debe liderar el proyecto deportivo, ¿no? Los proyectos son siempre de los clubes, de las franquicias. Los proyectos pueden tener arriba nuestro también el director deportivo, el gerente general, pero todo lo que tiene que ver con la esencia del proyecto respecto a cómo va a jugar ese equipo. Y si estoy en algún lugar donde además se genera un hilo conductor para el trabajo con jóvenes y poder perfilarlo, es un proyecto que debe liderar el entrenador, que no debe, digamos, querer hacer todo a su medida, porque por supuesto tiene que tener una gran adaptación al lugar donde uno trabaja. No es lo mismo para mí estar trabajando en San Lorenzo en este momento, como cuando comencé mi carrera hace un tiempo largo con Echagüe de Paraná, en la segunda división de Argentina, donde el proyecto era puntualmente de jugadores jóvenes en una organización que digamos, siempre estaba batallando para poder subsistir económicamente.
Entonces, independientemente del lugar donde nos toca estar trabajando, ese proyecto uno tiene que estar cómodo. Por eso es tan importante cuando trabajamos con directores deportivos, con managers y todos, saber cuál es el proyecto del club y si mi perfil encaja en eso. Porque yo, si tengo claro que me gusta digamos, que desarrollar mi tarea de una determinada manera y el club no me ofrece ese espacio, hay algo que no va a poder combinar. Y creo que lo que más nos tiene que importar a nosotros es también sentirnos cómodos en el proyecto, porque ahí es donde producimos más. El coach principal tiene que actuar como un CEO hoy. Nosotros tenemos que, en ese apartado, tenemos que tener distinciones de un CEO, porque tenemos que ver desde nuestro lado observador cómo pueden funcionar las demás áreas que nos rodean y cómo pueden optimizarme la información para yo después, en base a todo lo que recibo, llegar a tener la toma de decisiones como corresponde. Me parece muy importante esto, porque tampoco podemos ser todólogos. O sea, el entrenador de hoy, que es una charla de las que tengo después para dar en el curso, es también cómo está pensado el entrenador de los próximos años. Es un entrenador muchísimo más completo que hace 10 años o que hace 20 o que hace 30. No quiero decir que sea mejor, lo que es que hoy se han estudiado otros campos que antes no se le daban importancia. Entonces, si vos querés tener hoy un staff de trabajo, le tenés que delegar toda la tarea posible, porque vos no podés absorber toda la información relacionada con la filosofía de juego, con un plan de juego, con situaciones especiales, con estadística avanzada, con scouting de video, con análisis de datos, entre otras cosas que pueda haber ahí, y tener que llevar adelante la gestión deportiva, liderando con empatía a todo lo que te rodea. Es clave poder repartir bien los roles y las tareas de tu staff para entonces funcionar como un CEO. Yo recibo la información de determinadas áreas, por ejemplo, yo ahora en San Lorenzo voy a trabajar con 2 asistentes. Y después lo voy a hablar de esto más adelante acá, ¿no? Pero uno hace una tarea y otro hace otra. Y los dos me tienen que nutrir de miradas diferentes para yo tomar las decisiones. No me interesa que los dos vean lo mismo y que vean lo mismo que veo yo, desde el mismo lado observador, sino que tengo que crear un contexto para que todos me puedan aportar herramientas suficientes a la hora que yo tenga que tomar las decisiones, que soy el que lo hace, como dice ahí, ¿no? Siempre la decisión final es la del entrenador. Y también creo que es muy importante en esto de hacernos cargo, ¿no? Nosotros no podemos, si le pedimos a cada uno que nos acompañe en esa tarea y nos pueda, digamos, poner arriba de la mesa todos los datos que necesitamos, después no podemos no hacernos cargo de lo que nos corresponde, ¿no? De decir, bueno, yo este jugador no lo elegí, o esta tarea de defensiva me pasaron esta estadística que por eso yo tomé esta decisión. No, o sea, yo tengo claro que todas las decisiones finales las tomo yo y me hago responsable y me hago cargo, sean buenas o sean malas, ¿no? También entonces, como decía recién, es muy claro, es muy importante asignar un rol a cada miembro, porque hoy que está muy de moda, la NBA ya lo hace un tiempo, ¿no? Esto de poder hablar desde... ¿Están escuchando bien? Porque ahí estoy leyendo un poco lo de que algunos no escuchan. Corréjanme si no y vemos, pero entiendo que va bien. Les decía que... ¿Se escucha bien? Bien, bien. Se escucha perfecto. Muy bien. Les decía que hoy la NBA tiene ya hace unos años esto de los staff numerosos, ¿no? Y claro, las organizaciones son muy poderosas económicamente y pueden generar staff. Lo que sucede muchas veces que uno ve los partidos que estamos viendo ahora y tiene ahora porque está todo con la distancia social, pero si no, el banco y la segunda línea del banco. Toda gente trabajando y gente que está tomando datos y que ni siquiera viaja con el equipo. Entonces, yo creo que ahí, como líder del proyecto, en cuanto a
colaboradores inmediatos, yo tengo que asignarle un rol. Después es importante que la organización tenga ya un protocolo de lo que tiene que hacer cada uno y nosotros no tener que estar repartiendo tareas, por ejemplo, a un jefe de prensa o a un director de comunicaciones, ¿no? Eso es una que le responde al club, no es nuestra. Lo que tiene que hacer un utilero, nuestro, le corresponde al club. Lo que tiene que hacer un médico no es nuestro. Lo que tiene que hacer un kinesiólogo no es nuestro. Pero los asistentes técnicos, el jefe de cantera y el preparador físico o los preparadores físicos son nuestros, de algún modo, en cuanto a la posibilidad de asignarle un rol, porque son las personas con las cuales nosotros vamos a estar día a día, codo a codo, tomando decisiones y queriendo lo mejor para el equipo. Y ellos no pueden no saber para qué están. O sea, yo les decía, tengo 2 asistentes en San Lorenzo, y esta tarde justamente hicimos una reunión de trabajo, ¿no? Uno va a trabajar sobre el ataque y otro sobre la defensa. Uno va a trabajar en los trabajos de técnica individual con los perimetrales y otro con los interiores. Uno va a trabajar con el scouting pre-partido, o sea, el scout del pre-game, y otro va a trabajar con el scouting post-game, lo que nosotros sería para corregir nosotros, ¿no? Cada uno tiene que tener un rol. Ahora, yo le dije a los dos, pónganse de acuerdo, como ustedes se sientan más cómodos. Yo no quiero decirle que uno haga una cosa u otro si quizás lo tienen al revés. Es un tema de ustedes. Pero sí tienen que tener claro cada uno para qué está. Y lo mismo para el tercer asistente, que en realidad es una persona que trabaja en la Liga de Desarrollo y está dentro del club como cantera. Bueno, lo involucro. Si querés podés estar en los entrenamientos, ningún problema. ¿En qué no podés ayudar? Quiero que te especialices en filmar todos los entrenamientos, es tu rol, filmar todos los entrenamientos y ayudarnos desde el lado de las estadísticas avanzadas. Cualquier número que aparezca, cualquier dato que necesitemos y que los jugadores necesiten, vamos hacia vos. Y digamos, los 3 van a estar trabajando. De hecho, yo como entrenador también edito y también preparo algunos videos y preparo estadísticas, y todos nos tenemos que repartir. Pero los roles tienen que estar asignados. Después el coach principal, algo que también me parece muy importante, gestiona el uso de la información. Porque hoy, yo hace un tiempo hablaba de Big Data y ya cambié la visión sobre el tema del Smart Data, ¿no? De hecho, le propuse ahora a la Confederación crear un centro de datos, ¿no? Porque para mí es muy importante y la Liga ya también lo tiene que tener, y nosotros tenemos que entender que el mundo del Big Data es exagerado, ¿no? O sea, hoy la NBA te dice cómo anota Korver o qué acciones hace Giannis o Broker ahora, por ejemplo, o Kawhi Leonard los días jueves, por ejemplo. O qué sucede si juegan a las 6 de la tarde o juegan a las 8. Hoy el mundo de la información, de los datos, es infinito. Piensen que hay equipos ya en la Premier League e incluso en la NBA que están trabajando con la inteligencia artificial. Se crearon programas, software y análisis de datos donde se introdujo la inteligencia artificial y ya la inteligencia artificial está generando información que no se le pidió. Imagínense lo loco que viene todo esto. Nosotros hoy tenemos en un mensaje de WhatsApp un corrector de ortografía. Por eso es inteligencia artificial, aplicada a un uso común como el teléfono. En el mundo de los datos ya está. Entonces nosotros tenemos ¿qué necesitamos hacer? La interpretación correcta de los datos y llegar al smart data, inteligente. Y nosotros tenemos que buscar, en este caso como entrenadores, cuando vamos nutriéndonos de todo eso, de saber filtrarlo, porque si no me lleno de datos que es irrelevante. Bueno, y lo último es que el entrenador debe ser genuino, ¿no? Lo que decíamos al principio. El entrenador tiene que ser genuino, no puede aparentar, no puede pensar en querer, digamos, ser de una manera que luego eso lo traicione porque se dé cuenta todo el entorno y los jugadores cómo uno procede, ¿no? Para el caso del coach principal, en los entrenamientos, bueno, interviene en momentos claves. El entrenador no tiene que estar todo el entrenamiento llevando el ritmo del entrenamiento. A mí me gusta hacerlo, pero aprendí que el último tiempo funciona mejor cuando delego. Y trato de ingresar bueno, yo divido el entrenamiento
normalmente en el warm-up, en la introducción, que es la parte que abre el entrenamiento con técnica individual, comportamiento de juego, media cancha y después todo el campo. Después me voy a todo lo que tiene que ver con ventaja y desventaja, y después empiezo a trabajar los drills defensivos y todo lo que tengo que hacer. Recién ahí ingreso. Todo lo otro antes lo hace mi asistente. Porque nosotros tenemos que estar oxigenados, tenemos que estar de algún modo muy claros a la hora de comunicar y no gastar la garganta y no gastar la voz para que las intervenciones sean justas. Por eso hay que generar participación en el staff. Por eso el staff tiene que estar en los entrenamientos todos parados. O sea, una de mis reglas, no puede haber staff sentado. No puede haber staff apoyado en una de estas gradas o en las propias jirafas de los aros. Los asistentes tienen que tener un balón debajo del brazo, lo mismo que el preparador físico, si no tiene algún trabajo especial con algún jugador que esté recuperando, y tienen que estar al mango todo el tiempo viviendo el entrenamiento con nosotros, porque, bueno, por supuesto yo, además de filmarlo y además de poner el reloj en el tiempo de juego y cuánto dura cada ejercicio, y además de tener una pizarra, y además de tener una oficina móvil y todo lo que hay que hacer, lo que necesitamos es que nosotros primero tengamos que ser la bujía que contagia y que moviliza al equipo. Si nosotros llegamos cansados, el equipo va a entrenar cansado. Si nosotros llegamos y nos juntamos, algo que es clásico, llegar y juntarse en mitad de cancha y empezar a hablar un poco de brazos cruzados o con la mano en los bolsillos y solamente estamos hablando, no le podemos pedir a los jugadores que tiren en ritmo de juego y en situación real. Nosotros tenemos, eso hay que sacarlo. Las reuniones no van más, las reuniones las tenemos que hacer antes. Por eso la regla es 1 hora antes del entrenamiento tenemos que estar todos presentes y 2 horas antes de los partidos. Nosotros no tenemos nada que hacer que hablar durante el entrenamiento. Salvo algo puntual que haya que comentar de algún ejercicio o algo que vamos a seguir, pero tiene que ser de impacto rápido. Nos tienen que ver con energía. Hoy el entrenador entrena con el equipo. No va más el entrenador sentado dirigiendo drills solamente con la garganta. Yo no uso silbato desde que soy entrenador porque quiero que mi timbre de voz alcance y quiero que me vean a la par de ellos, tratando de entrenar. Y bueno, para los entrenamientos es muy importante que si yo diseño todo lo que les contaba recién de un sistema de trabajo, donde filmamos, donde llevamos estadísticas de entrenamiento, donde podemos presentar una pizarra donde va a estar todo la planificación del día, donde queremos hacer intervenciones y ediciones en vivo durante la práctica y todo eso, lo que tengo que asegurarme es que funcione. Lo tengo que explicar antes a mi staff, lo tengo que explicar antes a mis jugadores, y una vez que va en marcha, yo tengo que ser, por supuesto, el que después me pueda adaptar a que alguna cosa se vaya corrigiendo, que me agreguen mis asistentes para mejorar la calidad del sistema, que los propios jugadores se sientan cómodos con alguna situación puntual, pero yo tengo que asegurarme que eso se siga adelante, porque yo entiendo que una de las cosas por la cual nosotros vamos a ser recordados es por la filosofía de juego, por el sistema de trabajo y por mejorar la organización, no por los resultados. Los resultados todos queremos ganar, pero la mayoría perdemos más de lo que ganamos. Sin embargo, en el paso del tiempo, ser recordado por el sistema de trabajo, por la filosofía de juego y por mejorar la organización, que llegué y estaba de una manera y me voy y la dejé de otra, es por lo que en el paso del tiempo las personas se acuerdan de nosotros. Algo también que es muy importante es porque los jugadores con nosotros mejoraron individualmente. Y claro, por supuesto que también si podemos ganar y tenemos que ganar y nos va bien, va a ser algo que pueda quedar marcado, pero no tenemos garantía de que eso suceda. Sin embargo, de tener un gran sistema de trabajo, sí, lo podemos hacer, porque no sale plata. Una vez me tocó ir a la Universidad de Las Vegas a ver cómo trabajaban, y claro, todo el perímetro de las 3 canchas que son juntas estaban acolchonados, o sea, los jugadores tiraban al aro y si seguían de largo, las paredes estaban acolchonadas.
Pero no solo eso, en un momento vos abrías las colchonetas y estaban las televisiones, y levantabas la cabeza y tenían un circuito de 12 cámaras. Yo no lo pude hacer en ningún club que trabajé todo eso, pero a ver, también puse el teléfono alguna vez a filmar, pongo un trípode con mi filmadora, y todo se puede adaptar. Me refiero a que nosotros tenemos que buscar que el sistema de trabajo esté bien hecho. Y después otro punto que me parece importante es que las reuniones individuales hay que tenerlas con los jugadores columna vertebral del equipo. El resto tienen que reunirse con los asistentes. Por supuesto que estamos abiertos a todos, pero tampoco podemos estar todo el tiempo hablando con todos. El entrenador en el vestuario desarrolla el plan de juego, lo desarrolla para llevarlo adelante y porque lo mismo, se hace cargo de eso. Yo normalmente para el plan de juego pongo 3 puntos, ¿no? Entonces esos 3 puntos los voy contando el día anterior y cuando llega la charla del juego. Y tienes el cierre de la charla técnica. Y el cierre porque también durante la charla de vestuario, el meeting, participan los asistentes. Por eso, pero el cierre tiene que ser del entrenador, porque es un cierre que a mí no me gusta, tiene que ser emocional. Bueno, después en el partido hay un poco lo que estábamos hablando, el entrenador es el que lleva el ritmo del juego, y yo creo que tiene que ir opuesto al equipo. El entrenador va opuesto al equipo. Si el equipo está a tope, empezó un juego con muchísima energía y con la intensidad y todo, el entrenador tiene que estar frío, cabeza pensante y viendo desde qué lado puede colaborar. Si en cambio el equipo entró dormido, no tiene tanta energía y todo, el entrenador es el que tiene que estar muy activo en la banca para poder comenzar esto de reactivar y hacer que alguna tecla sea la que despierta al equipo. Yo no creo en que siempre haya que tener la misma conducta. Y tiene que tener el control de la rotación. O sea, yo como asistente nunca le diría al entrenador qué jugador poner. Es algo privado del entrenador. Porque el entrenador es el que sabe qué pacto hizo con ese jugador y si necesita dejarlo más tiempo, aún con bajo rendimiento, pero para poder crear ese feedback correcto, o es el que a veces tiene que quitarlo del campo porque ya dio demasiadas oportunidades y ese jugador no se entrenó bien, por ejemplo. Esa relación de tiempo de juego y de participación y todo, yo creo que es muy del entrenador. Que los asistentes tienen que colaborar desde lo que ven en el juego, desde la parte, digamos, táctica, estratégica que esté faltando y que se pueda mejorar, pero no de nombres propios, porque a veces uno sabe que un jugador lo tiene que quitar. Yo tengo una regla, por ejemplo, ¿no? Que la aprendí hace muchos años. A mí no me gusta sacar un jugador cuando hace un error. Trato de esperar que que haga una buena, que tome una acción buena para quitarlo del campo. A veces no puedo, ¿eh? No estoy diciendo algo que lo hago siempre, porque a veces no lo tengo que sacar inmediato y no me da el partido para esperar, pero me tomo como una pauta de intentar que siempre ese jugador salga cuando necesito tomar la decisión de cambiarlo, no ante el error, sino dejando pasar una. Y quizás en ese momento es el asistente el que te está pidiendo ese cambio, y uno ya lo vio. Yo ya lo vi ese cambio. Lo que quiero es buscar el momento para quitarlo, porque quiero que ese jugador después vuelva a entrar bien. Por eso digo que es algo muy, muy cercano al entrenador. Muy bien. Pasamos por el lado del asistente técnico y elegí algunos datos porque, bueno, me parecen importantes. Esto de que como Messina o Steve Kerr perdón, ahí estoy. Messina o Steve Kerr o Julio o Sergio, que han sido asistentes de cada uno, o Gonzalo García, que para mí ha sido el mejor asistente de la selección argentina de la historia. Digamos, cómo funcionar en el doble trabajo, ¿no? ¿Cómo pueden tener esa doble función? Por eso elegí esto como para graficar la importancia también de rodearse bien. Cuando Bielsa fue a Vélez y después al Español de Barcelona y después a la selección argentina, en un momento un periodista le preguntó por el asistente, ¿no? Y dice, el ayudante.
y le dice, bueno, pero ¿por qué elige a Claudio Vivas como ayudante técnico? Y Bielsa, digamos, con esa respuesta que a veces lo caracteriza, le dijo, hombre de confianza. Hombre de confianza, no tengo nada que explicar. Yo confío en él y sé, digamos, que me representa todo lo que a mí, yo necesito para hacer bien mi trabajo. Entonces, pero también digo que rodearse de los mejores y que sea gente de confianza es un gran paso para las dos partes, ¿no? Bueno, como asistente técnico, es clave, central, yo diría, la virtud más importante es tener un perfil bajo, ¿no? Cuando trabajamos como asistente técnico, no tenemos que llamar la atención de nada. Yo en la selección argentina tengo claro que la foto es para los jugadores y para Sergio Hernández. No tengo nada que hacer en un lugar donde no me llamen. De hecho, cuando empiezan los partidos, siempre Sergio me dice que lo acompañe porque FIBA pide la foto oficial del juego y necesita el entrenador y el asistente. Por mí no iría. Nosotros tenemos una regla en la selección de hace muchos años que no damos notas. Del equipo habla el entrenador. Cuando los jugadores necesitan algo importante, tienen que hablar con el entrenador. Nosotros tenemos que tener bien claro el perfil porque el entrenador no puede estar de algún modo poniendo energía o énfasis en algún, digamos, en algún proceder del asistente que no le gusta. Entonces, me parece muy importante y por eso acá también cuando empecé la charla les hablaba de esto de los egos, ¿no? De cómo hay que poner el ego, como me dijo mi Gonzalo García cuando yo llego a la selección, el ego hay que colgarlo en una percha y dejarlo ahí. Cuando sos asistente es a disposición total, las 24 horas del equipo y sabiendo que no hay que recibir nada a cambio respecto a reconocimiento. El asistente, además, como también le decía ahí, tiene que aportar desde un área específica y un rol asignado. Por ejemplo, nosotros en la selección al Mundial fuimos con 4 asistentes, ¿no? Éramos 4 asistentes. Y nos pusimos roles. Bueno, Sergio quería que yo sea el nexo con él, para que él no tenga que estar hablando con los 4 asistentes durante un juego, por ejemplo, o en el vestuario, una charla técnica, o dentro de un entrenamiento. Hablaba con todos, por supuesto, pero como que quería que yo canalice más la información. Entonces, nos pusimos roles. Gaby Picato se encargaba sobre todo de la estadística avanzada, Juan Gatti del análisis individual del rival, Maxi Segorman del análisis colectivo del rival, y yo hacía todos los trabajos del análisis nuestro. Entonces cuando terminaba el entrenamiento o el partido al otro día, le preparaba un video, un highlight muy corto de 3 minutos para que el coach pueda ver lo que sucedió, sea un partido o un entrenamiento, si quiere verlo, si no quiere no lo ve, pero todos funcionábamos de esa manera, ¿no? Y yo recolectaba la información y se la trasladaba al entrenador. También es importante para el asistente, entonces, funcionar desde un área específica en el sentido de que si Gaby Picato hablaba sobre estadísticas avanzadas, yo no me metía, no podíamos hablar todo de lo mismo. Entonces, tratábamos de especializarnos en algo para que también incluso los jugadores se den cuenta qué podían buscar con nosotros. Después el asistente, que también me parece central, tiene que pensar como piensa el coach. Les voy a poner un caso muy grosero, ¿no? De hecho lo hemos hablado y lo ha dicho él muchas veces. Yo tengo una forma de juego o filosofía muy distinta a la oveja, a Sergio. Él le gusta más el juego vertical, de correr, de liberar mucho al equipo y hacer de la creatividad su esencia. Los equipos siempre de él le han funcionado muy bien así. Y de hecho yo le pregunté cuando me convocó qué buscaba de mí, qué esperaba, ¿no? Y me decía, vos me complementás porque sos distinto, yo veo que vos planificás todo lo entrenás de una manera, todo está muy metódico, muy los equipos muy trabajados, para mi gusto en exceso, me decía él, y nosotros, digamos, nos complementamos. Ahora, cuando yo me sumé como asistente de Sergio, en ningún momento le decía,
algo relacionado como que, mirá, a mí me gusta de esta manera, yo juego así de esta manera, jamás, jamás. O sea, yo ya conocí cómo él piensa, entendí cómo, por supuesto que esto con el paso del tiempo lo fui afianzando, sé cómo piensa, sé cómo juega, cómo él le saca mejor provecho a sus equipos, y en función de su filosofía, yo le puedo dar algún aporte de opinión, no de la mía. Y esto me parece que es muy importante, porque si no es, digamos, también confundirlo en el mensaje al entrenador. Y en eso tiene que ver también el último punto, que es yo tengo que alinearme al mensaje. Por ejemplo, él habla mucho de ataque secundario, ataque rápido, ataque secundario. Bueno, a mí no me gusta hablar tanto de ataque secundario, pero yo cuando trabajábamos juntos, en todo momento mantenía el mismo, todos los asistentes, ¿no? No solamente yo. Siempre lo hacíamos desde un lenguaje alineado para que el jugador sepa que acá se habla como habla el entrenador principal, ¿no? Creo que el asistente tiene que tomar esos detalles, porque algún detalle que se pueda escapar, aún haciéndolo con la mejor buena voluntad, se puede malinterpretar. Y yo creo que esto hay que cuidarlo mucho, todo el tiempo. Habla solo el entrenador, el que gesticula, el que separa en los partidos es el entrenador, el que tiene que comunicar las cosas importantes con el equipo es el entrenador, y nosotros siempre desde la sombra, cuando somos asistentes, en la sombra. No, cuando nos llaman, estamos listos. Y acá entra algo muy importante. Cuando trabajo como asistente técnico, en el entrenamiento, yo tengo que ir preparado para poder hacer el entrenamiento completo en función de lo hablado previamente para planificar y cuál es la filosofía del coach. Como decíamos, yo tengo que estar preparado para dar el entrenamiento completo o para estar parado en un costado con la pelota bajo el brazo pasándosela a un jugador todo el entrenamiento. O sea, mi disposición tiene que ser máxima, sabiendo que mi participación puede ser nula, pero yo tengo que estar siempre al servicio del equipo y del entrenador. Entonces yo tengo que tener claro que puedo llegar a un entrenamiento y una hora antes o menos el coach me dice, prepárame, como nos ha pasado, prepárame ejercicios de defensa del pick and roll. Ok, yo los preparo. Pero también puede venir en el medio de un entrenamiento y decirme, dame 2 ejercicios ahora de pick and roll o de contraataque o lo que sea. Y yo lo tengo que tener. El entrenador se tiene que poner a pensar en un momento un ejercicio, si es que, vieron que cuando uno va trabajando en el entrenamiento, uno tiene una planificación y tiene una parte flexible, porque quizás pensó que podía avanzar alguna situación y no se progresa en el entrenamiento. Y entonces capaz que hay que echarle mano a un drill, a un ejercicio que no estaba estipulado. Bueno, yo lo tengo que tener en la cabeza. Yo tengo que tener, en eso tengo que ser una caja de herramientas para el entrenador para poder facilitarle la tarea, ¿no? Y lo mismo tengo que estar pensando en preparar juegos, partidos, ¿no? De entrenamiento con diferentes consignas, preparar trabajos individuales antes y después del entrenamiento. Como asistente tengo que saber editar. Hoy que haya entrenadores que no editan, quedan fuera. Llegó un paquete para el 600. ¿Cómo? Ahí está, Silvio, justo se le activó el micrófono. Ah, perdón. Yo digo que hoy entrenadores que no editen están dando una gran ventaja, ¿no? No hace falta hacer el mejor trabajo, pero hay momentos que a mí me pasa como entrenador que llego después de un partido, tengo 3 cosas en la cabeza que no quiero que se me vayan, entonces tengo que embeber el juego, tengo que empezar o descargarlo, tengo que meterlo en el programa de edición y tengo que llevar eso para poder tenerlo al otro día. Entonces, el asistente ni hablar, no hay asistente en el mundo hoy que no pueda pensar en manejar más de un programa de edición. Y además, me gusta, les cuento una experiencia que tuve con Víctor Day cuando yo trabajaba como asistente, que me enseñó mucho, porque, claro, yo preparaba los videos, en ese momento eran VHS, imagínense, hace casi 20 años o 20 años, y a mí me pasaba que él me pedía un video del próximo rival, 4 o 5 días antes. Ok, se lo llevaba. A la otra semana me volvía a pedir, a la otra semana me volvía. Y después me empezó a pedir videos individuales de los jugadores.
y yo le llevaba, ¿no? Entonces, y me pedía los 5 titulares. Y a la otra semana me pedía de nuevo, y a la otra semana agregaba el 6º hombre. Y entonces un momento llegó y me dijo, no parece que no te estás dando cuenta, ¿no? Pero a mí me gustaría que vos en un momento me traigas todo y yo elija lo que necesito. No, o sea, funciona mejor para vos, me decía, ¿no? Que siempre vos estés preparado y me lleves de más, y no solo lo que yo te pido, si no parece forzado. Y bueno, yo ahí aprendí en eso, de que nosotros, por ejemplo, hemos hecho muchísimo trabajo en la selección, del cual Sergio ni siquiera lo vio. Pero no importa, le decíamos, esto está acá preparado. Si vos querés, lo ves. Y ahí uno, digamos, de algún modo le propone al entrenador todo el trabajo de análisis de video y análisis de datos, ¿no? Es preferible hacer de más y no de menos. El asistente también en el entrenamiento filtra la relación de los jugadores con el entrenador. ¿A dónde voy acá? Que muchas veces el jugador tiene algún reclamo, ¿no? De esas que son pavadas, de esas que a veces el asistente, con poner la oreja y hacerle ver alguna otra cosa, ni siquiera se la cuenta al entrenador y le soluciona un problema. No significa esconderle, lo que significa es ayudarlo a que esas cosas quizás quedan ahí, no son tan relevantes. Y además porque, como decía antes, el entrenador tiene que tener muy contento y bien y poderosos a la columna vertebral, ¿verdad? En el entrenamiento siempre a disposición, el primero en llegar y el último en irse. En el vestuario, el asistente desarrolla todo el scouting del rival con videos y gráficos, o lo que pida el entrenador. Apoya con estadísticas avanzadas y estadísticas propias al entrenador. Es muy normal, digamos, a mí me pasa como coach y me pasa con Sergio también, ¿no? Que durante la charla técnica el entrenador en algún momento diga, por ejemplo, ¿no? Tenemos que mejorar tal aspecto del juego, acá podemos hacer algo mejor. ¿Cuánto llevamos en el primer tiempo de, no sé, de rebotes? O qué porcentaje de rebote ofensivo tuvimos el partido anterior. Entonces hay que tener datos en la mano. Por eso a mí el asistente con comportamiento de entrenador no me gusta. Entrenador hay uno, los demás tenemos que tener, nosotros nos habrán visto trabajar algunos, siempre en lo posible con la tablet, el iPad, con planillas, datos, cuando él pregunta tenemos que tener respuestas. Y me parece que eso en el vestuario es fundamental, porque es el momento donde no hay tiempo. Entonces, antes de un partido o durante un juego, el entrenador tiene que tener los datos de los asistentes. Y para cerrar, durante el partido, el asistente interviene solo cuando es preciso, ¿no? Cuando la función que se le ha dado en su rol lo requiere. No tiene que estar todo el tiempo parado el asistente. No tiene que llamar la atención el asistente. No tiene que pararse más que el entrenador. Me parece que eso hay que tener hasta sentido común, respeto por el coach con el cual estoy trabajando y saber que mi lugar es un lugar invisible, ¿no? Es un lugar de aportar todo lo que puedo, pero prácticamente que no me vean. A mí me pasa muchas veces que un jugador en la selección sale, descansa, y por ahí le faltó algo y yo le pueda corregir incluso cosas del mensaje mismo que voy hablando durante el partido con el coach, y trato de sentarme y hacerme chiquito, ¿no? Y comentarle eso y volverme a mi lugar. No es que me paro y quiero que me vea todo el mundo lo que estoy diciendo. Es una imagen que hay que cuidar mucho como staff porque se puede malinterpretar. Entonces, yo ahí les quise mostrar un poco esto de las cosas que entiendo como diferencias entre entrenador y asistente. Seguramente deben faltar algunas otras, seguramente hay puntos que los podemos tocar, pero me gustaría que empecemos también a compartir un poco algunas preguntas. Voy a sacar la presentación, que se la voy a dejar a Daniel, ahí a Juan Pablo, a Renzo, para que la tengan y que podamos tener eso a disposición de ustedes y también puedan hacer las preguntas que creen necesarias, ¿no? Bueno, Silvio, muy claro todo. Ahora vamos a proceder con las preguntas, que las pueden hacer vía chat o levantando la mano, y Renzo los habilita para que puedan hacer la pregunta por el micrófono. Así que los esperamos, a ver, por chat.
Sí, acá, mira, estoy O levantando la mano. Ernesto Orrego levantó la mano acá. Ahí te habilito. Bien, Ernesto. Recordamos que las preguntas tienen que tener relación con la charla que dio. Ahí va. ¿Ahí se escucha? Sí, hay un eco al fondo. ¿Ahí? Ahora sí. Así. No, mi pregunta es, a mí me pasa de tener la oportunidad de ser asistente acá en Primera División de un entrenador que se llama Esteban Yaquinta. Y la diferencia que veo o que entiendo es que, por ejemplo, nosotros somos 2 asistentes y que nosotros cuando se da una situación de juego puntual donde o nos meten en una zona, cualquier tipo sea, nosotros interactuamos con él, o sea, le planteamos, che, capaz que no es mejor hacer esto o lo otro. ¿Eso lo ves mal? Atacar la zona de este lado, o sea, pero es un diálogo muy corto. ¿No te parece este jugador? No, bueno, no es lo que quise decir, yo al contrario. Yo creo que en el juego uno tiene que estar, yo prefiero que mis asistentes todo el tiempo me digan lo que piensan. Pero, a ver, una cosa es esto que hablaste que es táctico, que puede ser estratégico, y otra cosa es invadir algunos puntos, como yo te decía, por ejemplo, de la rotación. Para mí la rotación es del entrenador. Ahora, claro que si yo estoy poniendo al armador y está teniendo un mal desempeño, y ¿cómo me voy a enojar si el asistente me dice, me parece que tenemos que poner al otro? ¿Entendés? Ahora, después, si sucede a veces que, por ejemplo, que el partido lo permite, que lo vamos llevando bien, con una buena diferencia, y el asistente me dice hay que poner al juvenil que no entró, es del entrenador eso. Porque el entrenador está queriendo dar un mensaje al rival, un mensaje a sus compañeros, a sus jugadores. Me explico, ahora después, todo lo que tenga que ver con el juego, sí, tiene que participar todo el mundo, todo lo que puede. Y si tengo roles, como te dije, que uno va para la defensa y uno para el ataque, quisiera que me diga cada uno en lo que se está especializando, ¿no? Eso es un poco la respuesta. Bien, Silvio, acá tenemos otra mano levantada, ya se van juntando preguntas. Pablo Ares, ¿sí? Si querés activarte el micrófono. Hola Silvio, buenas noches. Me quedo dando vuelta cuando mencionaste algo que el asistente tiene que saber cómo piensa el entrenador principal. ¿Ya? Con respecto al plan de juego, vamos a hacer una cosa muy simple. Si el entrenador principal ve que con una defensa, con un jugador en particular tiene que defender step, vamos a hacer, no sé, show, lo que sea, fondo. Pero a su vez el asistente te dice, Pablo, o en este caso Silvio, ¿sabes qué? Yo veo mejor que a este jugador hay que pasarle por atrás. ¿Está bien? ¿Está mal? Estamos hablando del plan de juego del partido, ¿ya? No estamos hablando del partido mismo cuando está corriendo. Me quedo dando vuelta a eso que tú decías con Sergio, que te tuviste que adaptar o tuviste que conocerlo, pero puedes estar en desacuerdo, se lo puedes plantear como un desacuerdo, con argumentos obviamente, como asistente. Porque en mi caso particular me gusta el asistente que ojalá vea algunas cosas que yo no veo, ¿no? Y que podamos, si yo digo blanco, que él por último me diga gris, no sé. Bien, hola Pablo, ¿cómo estás? Bien. Para ver si puedo ser claro, ¿no? Primero que el plan de juego yo lo armo con los asistentes, con lo cual todos sabemos el plan A, B y C, si se quiere, ¿no? De modo que si durante el juego yo hay algo que no estoy viendo, me lo dice el asistente de lo que hemos hablado, pero por supuesto, todo el tiempo. Los asistentes cuando pueden tienen que ser como una radio ahí. La radio, digamos, pero a ver, con información importante, ¿no? Cuando me refiero a que uno tiene que saber cómo piensa el entrenador, porque yo te digo esto, por ejemplo, a mí en Argentina se me conoce un poco según me dicen los demás. Yo me gustaría que me reconozcan de las dos partes que voy a decir, pero me vincula mucho a un entrenador defensivo, ¿no? Yo no lo tomo como un mérito, porque yo quisiera que me vean de los dos lados, pero evidentemente ven que en algo trato de que mis equipos van más por ese lado. Ahora,
si yo soy un entrenador de esas características, donde siempre voy de atrás para adelante, donde pongo mucha energía en la defensa, donde juego con 10 jugadores para hacer un equipo largo, donde todas mis reglas son defensa de riesgo, no estoy esperando el error del rival, mi asistente tiene que conocer cómo pienso, porque si me dice, vamos a una zona a los 2 minutos, capaz que tenga razón, pero no es mi manera de pensar, no es mi filosofía, donde yo quiero llegar. Eso es lo que yo creo que es importante, conocer la esencia del entrenador. Ahora, lo que hablaba de Sergio, a él le gusta mucho lo vertical, correr y todo. Yo le he dicho en algún momento, algo así como, estoy contando una infidencia, pero me parece que podemos, cuando nos anotan, no sé, jugar alguna situación un poco más de circulación de pases, alguna cosa así. Con lo cual, imagínate que me habrán mirado 2 segundos y me habrán dicho, no tengo pensado cambiar. Pero vos decime esas cosas. O sea, yo me explico como que puede haber algún punto en lo que nosotros no pensemos igual y en el cual yo lo tengo que manifestar. Pero dentro de su esencia, porque si no estoy queriendo cambiar a las personas. Acá en Argentina, Pablo, vos lo conocés también el ejemplo muy grosero que hemos tenido de años y años y años con Bilardo Menotti, ¿no? Uno defensivo y otro muy ofensivo. Y yo no creo que si fuésemos nosotros asistentes de Menotti le diríamos, vamos a ponernos 4-4 atrás y uno más en el arco, ¿viste? Nos sacaría a las trompadas. Entonces es un poco eso lo que quería decir. Gracias, Silvio. Silvio, acá hay una pregunta de Adriano Macías. Dice, ¿qué pasa cuando el asistente, en la emoción del partido, le cuesta mantenerse en su rol? Sobre todo, en tu caso, que sos entrenador jefe y te toca ser asistente. Creo que va por ese lado la pregunta. Adriano Macías la hizo. ¿Qué pasa? Bueno, Adriano, me parece que hay que abordarlo el tema desde otro lugar, con profesionales y hacerlo ver, porque, a ver, yo no quiero asistentes que estén sentados como soldados ahí en la banca. Y yo mismo cuando trabajo como asistente me pasa que a veces también la adrenalina del juego me lleva a un reclamo, me lleva a... Eso me parece que acá estamos contemplando las cosas que son fuera de lo común. En el sentido, digamos, no tenemos que llegar a que pasen cosas fuera de lo común. Después, si uno una vez se paró, dijo algo y incluso habló por arriba del otro asistente, bueno, todo se soluciona. Me parece que es importante mantener un estilo, ¿viste? Mantener una conducta que se pueda ver alterada solo en alguna excepción. Bien, Silvio, acá tengo otra de las manos levantadas, Felipe Guzmán, ¿sí? Si querés activarte el micrófono, Felipe. Sí, hola Silvio, muy buenas tardes a todos. Silvio, mira, mi pregunta apunta hacia lo siguiente, ¿qué pasa en una circunstancia donde el asistente lo coloca el club y esto no lo traes tú para trabajar en tu cuerpo técnico, sino que lo impone el club? ¿Y qué pasa si es que ese asistente técnico no se lleva bien con el entrenador o no es de bajo perfil? ¿Qué pasa en esa situación? ¿Qué decisiones tomarías tú? ¿Conversarías con él? Esa es mi pregunta. Bueno, Felipe, buenas noches y muchas gracias. Mirá, primero, es muy común eso, que nosotros podamos llegar a un equipo y que el asistente ya esté trabajando ahí y no lo podamos llevar. Es muy común. Primero que hay que tener una buena capacidad de adaptación. Los entrenadores tenemos que tener una buena capacidad de adaptación. Yo creo que los entrenadores vivimos en un estado de aprendiz permanente. Nosotros somos aprendices permanentes. Y estamos aprendiendo todo el tiempo a relacionarnos y vincularnos. Lo que quiero decir es que uno tiene que entender que eso sucede muy a menudo y que tiene que adaptarse a trabajar con esa persona. En la cual me parece central, primero, apenas llego, tener una reunión y aclararle cuáles son las necesidades que yo tengo, en qué me puede ayudar y qué es lo que, digamos, priorizo para, como dijimos antes, para el entrenamiento, para el juego o para
el vestuario o la relación en general, ¿no? Si después, conforme va pasando el tiempo, no se adapta, lo primero que haría es hablar con él, para que pueda entenderlo. 1, 2 veces, lo que haga falta, y en todo caso, si no lo entiende, hablaría más con quien nos contrata. Claro. Pero bueno, me parece que si uno trata de ser claro con lo que necesita, normalmente ese asistente también lo hace. Y digo una cosa, si ese asistente lleva muchos años y cree que la oportunidad debería haber sido para él y trajeron a otro entrenador, para mí no tiene que trabajar como asistente. Si no lo va a poder manejar, que digamos que, a ver, ¿por qué no me dieron el equipo a mí y trajeron a alguien de afuera? Si yo soy mejor que el que vino, vos como asistente tenés que admirar al entrenador, si no, no podés trabajar. Si yo no admiro al entrenador, no puedo trabajar. Esa es mi opinión. Dale, gracias. Por favor. Silvio, hay una pregunta de Carlos Zúñiga. Pregunta si pensás que puede provocar una situación de celos y dividir el equipo el hecho de tener reuniones solamente con los jugadores más importantes. Carlos Zúñiga. No. Bueno, a ver, es buena la pregunta porque todos los grupos son distintos y todos tienen distintos feeling entre ellos y hay muchas situaciones, pero no tengas ninguna duda que la selección argentina primero hablan con Messi, de lo que pase. No tengas ninguna duda. Y después hablan con Mascherano, que ya ahora no juega más en la selección, y con los 3 o 4 que son la columna vertebral. No tengas ninguna duda. O sea, todo, digamos, es imposible que el entrenador tenga las 12 cabezas de la misma manera. El que lo pueda hacer, bienvenido sea. Pero si uno lleva la tarea, como lo dijimos antes, con todo esto que lo rodea y una carga de dedicación importante y todo, es muy difícil. Entonces yo creo que hay que aclararlo al principio, hay que aclararlo apenas empieza, pero con todo respeto, ponete este ejemplo. Si yo tengo un armador titular, mayor, experto, con experiencia, con quilates, y tengo un segundo armador joven, sustituto, que está haciendo sus primeras experiencias. Si a mí se me pone mal el segundo armador, es probable que yo pueda tener herramientas para solucionarlo y que los asistentes me ayuden, y si no, yo tendré que intervenir. Pero si a mí se me pone mal el armador titular, es muy posible que todo el mundo juegue mal para poder trazar esto. Entonces, las personas no son todas iguales. Yo eso lo cambié. Hace años pensaba así, ahora lo cambié. No son todos iguales. Yo estoy seguro que Messi no entrena lo mismo que entrena el pibe que está por debutar dentro de 5 meses. Seguro. Y el arte nuestro es en la gestión de equipo desde ese lado, de poder a todos hacerlos sentir importantes, pero mi energía tiene que estar puesta en los que llevan el peso del equipo. Esa es mi opinión. Bien, Silvio. Acá tengo otra de las manos levantadas, Diego Guerrero. ¿Sí? Diego, si querés activar el micrófono. Hola, coach. Buenas noches, Diego. Mucho gusto. Buenas noches. Saludar a todos los asistentes también desde Municipal Gorbea, Chile. Mi consulta es la siguiente. Dentro de los roles del asistente que nos presentó usted, también se habló de un rol de scouting pre-partido y post-partido. ¿Cuál es su experiencia en la fase intermedia, en el análisis de situaciones de juego que pueden ocurrir, y cuál es la relación que usted considera entre el coach y el asistente en situaciones específicas, ya sea un fondo, un lateral, un análisis de alguna situación? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo también quiero que mis asistentes tengan situaciones especiales preparadas. Cuando llegamos al entretiempo, que nosotros filmamos y hacemos un clip cortito, que lo den ellos, para también que lo que está pasando, digamos, ahí hay una intervención total. Creo que cuanto, digamos, más el trabajo se ve entre todos, es mejor. Bien, buenísimo. Tenemos acá a alguien que también quiere activar el micrófono, Daniel Cuartarolo, ¿puede ser? Activa el micrófono, ahí estamos. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Buenas noches, Silvio. Buenas noches.
La pregunta es, con respecto a las tres categorías profesionales, Liga Nacional, Liga Argentina y Federal, yo tengo la posibilidad de ver en el lugar donde estoy, Torneo Federal, Liga Argentina, y cuando voy a Bahía Blanca, que está muy cerca, Liga Nacional. Y quería saber tu opinión, si se puede lograr profesionalizar más el rol de asistente, porque muchas veces, bueno, esto que vos estás diciendo, de la forma que se trabaja, no tiene nada que ver, tal vez, o está muy lejos, lejísimo el torneo federal, y un poco más cerca de la realidad de la Liga Argentina, pero también yo he visto muchos equipos que vienen de visitantes por cuestiones de costos con el preparador físico o solo con el asistente, resignan, y bueno, es mucho trabajo. ¿Cómo lográs o cómo se lograría optimizar los tiempos con un cuerpo técnico muy reducido, por bajos costos en un federal, en una liga argentina? Y la segunda pregunta es un poco relacionada a lo que dijo Felipe recién. Yo no sé si es algo pendiente en cuanto a los entrenadores argentinos, pero como viste el ejemplo de Bielsa, yo creo que en una liga nacional por lo menos el entrenador tendría que llevar su cuerpo técnico, y no es así. En la mayoría de las veces va el entrenador solo, o a veces tiene la posibilidad de llevarlo, y normalmente le imponen el ayudante del lugar, también por cuestiones de costos. Yo creo que es algo que, por lo menos en lo que es Liga Argentina y Liga Nacional, debería pasar, que el asistente sea del entrenador. Sí, ahora conecto la cámara, pero te escuché todo. Mirá, te digo esto. Yo planteé una situación ideal como sucede en la liga, o como conté algunos ejemplos de la selección. Tengo claro que no es todo así, porque yo también, de hecho, vengo desde muy de abajo, y sabiendo que estaba trabajando en Echagüe de Paraná, me acuerdo con Javier y el Mini, con Cepillo, y entre dos personas hacíamos todo. Me parece que ahí empieza la adaptación de uno para poder decir, bueno, haremos menos videos, pero de calidad, tendremos menos estadísticas, pero buscaremos aportarle lo mínimo y esencial al equipo para que no le falte. Es decir, ahí empieza la adaptación a cómo uno tiene que empezar en función de la tarea en función del staff que puede formar, proceder. Ahora te digo esto, ¿cuántas veces en el club nosotros tenemos al entrenador de las formativas y no lo involucramos? ¿No? Entonces también a veces darle una tarea, decir, mira, acá no hay dinero, no se te puede conseguir esto, si querés, para sumar experiencia, para sumar horas de vuelo, te puedo dar este lugar. Y ahí empezamos a tener una mejor conexión. Y después sí creo que también estaría muy bueno, sería muy importante que siempre que un entrenador firma en un lugar, tenga la posibilidad de llevar al menos una persona, ¿no? Porque es su hombre de confianza, como decíamos antes, y además porque se adelanta a tarea. Yo ahora voy a San Lorenzo con un asistente que ya trabajé en Lanús y en Quimsa. Entonces, todo es mejor. Muchas gracias. Por favor. Bien, tenemos acá también una pregunta de Tony Ruiz. Tony, si querés activar el micrófono. A ver si está ahí, Tony. Ahora, ¿me escuchan? Sí, sí. Saludos, buenas noches para todos. Saludos, Silvio. Un abrazo, hermano. Hola, Tony. ¿Cómo estás, hermano? Bien, gracias a Dios. Ya Felipe había hecho la pregunta, se fue en esa línea. Cuando ya uno toca la experiencia internacional, le toca a uno que cuando uno va a las organizaciones, ya está el asistente puesto por la organización, y muchas veces no es ni de tu confianza. O sea, muchas veces una persona impuesta. Y lo peor del caso es que cuando sigues trabajando, o sea, cuando sigues en el proceso de la temporada, ves la persona recostada, ves la persona desubicada, entonces pues te crea los pequeños grupos. Entonces pues en ese aspecto
ahí es que uno cae como dirigente, psicólogo, cae de toda esa manera. Entonces, pues, es un tema que pues, es bien difícil. O sea, y pues, te pregunto, pues, ¿cómo uno puede trabajar con esa experiencia? Entonces, inclusive hasta podría dar él su opinión, por más charla que tú puedas dar, por más meeting que le quieras enviar. O sea, tú estás haciendo lo correcto y hablas con el capitán y hablas con el líder, pero está esa persona ahí haciéndote ese trabajo en la negativa. Entonces, pues, ahí es que entonces pues, uno queda como que, ¿dónde quedamos uno? Y la otra pregunta es, estamos en una situación de juego y estoy hablando y él, ¿sabe? Como que va a dar otra información. Entonces, ¿tú me recomiendas que esa situación se trabaje en el momento o se trabaje en el camerino, no importa la situación que esté pasando como, en el juego en el momento? Bueno, ¿qué tal, Tony? Un gusto verte. Mirá, pienso esto primero, que si uno llega al equipo, ¿no? Y ya el asistente está, y hay como esa vibra negativa y uno no está cómodo y todo, un camino que a mí no me pasó, por suerte no me ha pasado, pero digo, un camino que me parece que haber escuchado, que alguna vez a algún entrenador le pasó, y es apoyarse en los jugadores. Quizás terminen siendo tus jugadores, de algún modo tus asistentes, porque son los que te informan desde adentro cosas que vos también quizás no las puedas ver. Entonces yo, no me pasó, pero digo, si tendría un caso de eso, buscaría apoyarme mucho en los jugadores, ¿no? Y tratar de que esa persona, digamos, su espacio de desarrollo se reduzca. Y la segunda me dijiste que era la yo creo que hay que esperar, siempre hay que esperar al camerino, ¿no? Hay que esperar que no sea durante el juego. Porque en definitiva, mirá, te habla uno que está estudiando ahora, yo estoy haciendo un curso de gestualidad y otro de coaching ontológico, bueno, porque yo soy muy de gesticular y me doy cuenta del daño que a veces hago sin querer decir lo que digo, en el sentido de que a veces me agarro la cabeza cuando un jugador mío erra un tiro y algún jugador lo puede interpretar como que yo estoy pensando en que qué burro que la erró, y en realidad a mí lo que me está pasando es que yo tenía más ganas de él que entre esa bola. Pero digo, pelearse entonces con uno y tener un problema ahí no ayuda en nada. O sea, yo tengo claro que eso no sirve en absoluto y que hay que esperar un momento de estar ahí en privado para poder hacerlo. Bien, Silvio. Bien, y tenemos acá la última pregunta, Silvio, de José Pablo Arroyo, ¿puede ser? Si se puede activar ahí el micrófono, y ya cerramos con esta última. Saludos, profe. Gracias por la charla. Mi consulta es la siguiente. En la modalidad ya más competitiva, no tanto de formación, a veces el entrenador y el asistente, para resolver un determinado problema, adoptan una dinámica que podríamos decir como de policía bueno, policía malo. Esta dinámica, o sea, que ¿la ve usted como adecuada o recomendable o no? O definitivamente no. Estamos hablando de jóvenes y ya adultos, ¿verdad? Liga profesional y demás. Sí, definitivamente. ¿Cómo estás? Acá decimos que uno es el papá y otro es la mamá. Y que de algún lado el asistente termina siendo la mamá. Es el que pone la oreja muchas veces. Claro, el entrenador es el que tiene que tomar decisiones. Y a veces no tenés tiempo. Y además, mira, un entrenador toma más de 300 decisiones por partido, ¿no? Es más, hay más casos. Hay un mínimo de 300 decisiones por partido que toma un entrenador. No podés acertar en todas, de ninguna manera. Algunas de las que a vos te parece que están bien, al jugador que lo estás quitando del campo le parecen que están mal. Con lo cual es imposible tener esa comunión, digamos, o esa misma manera de pensar a 200 revoluciones por minuto. Y ahí entra el asistente, en ese caso, a la parte de la mamá, porque es el que muchas veces, lo que hablábamos antes, ¿no? Es que escucha todo un descargo del jugador contra el entrenador
y cuando terminó de hablar dijo, listo, ya está, te tranquilizaste, nos vemos mañana, vos tenés razón, pero esto hay que solucionarlo, y al otro día sigue todo normal, porque el asistente fue un poco el que filtró eso, así que creo que ese sistema es válido, y por eso también es tan importante cuando se conocen uno con otro, ¿no? Conocerse el asistente con el entrenador es fundamental. Profe, ¿y considera que es más recomendable alternar esos roles de mamá y papá en este caso o mantenerlos definidos? O sea, uno como el cuidador o el que trata de conciliar y el otro el que toma decisiones que no siempre son las más populares para los jugadores en este caso. No, yo pienso que lo mejor es tratar de tener el mismo rol durante toda la temporada. No quita que en algún momento pueda tener que invertirse en una excepción, pero son excepciones. Después el rol, me parece, debería ser el mismo en lo posible toda la temporada. Muchas gracias. Por favor. Bueno, Silvio, muchas gracias, muy claro como siempre, excelente el bloque que diste. Muchas gracias a todos los que participaron. Te agradecemos desde VHI Sports por la inauguración del curso que fue un lujo, la verdad. Te felicito por lo que diste. Y los invito a seguir ahora en unos minutos con Pablo Colefi. Así que bueno, Silvio, un millón de gracias. Seguimos en contacto. No sé si querés saludar a los presentes. Sí, yo agradecerles a todos por el respeto, por la escucha y por la participación. Van a seguir con Pablo, que se los recomiendo, y nada, estamos ahí en contacto. Ahí tienen mi Instagram por las dudas que alguno quiera alguna pregunta que querramos hacer y todo. Estoy a disposición de todo el mundo. Así que buenas noches y les agradezco mucho. Gracias, Silvio. Nos vemos. También por las dudas, para recordar que